Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Hay documentos que no hacen ruido. No tienen sellos rojos ni firmas de alto rango. No vienen acompañados de ruedas de prensa ni comunicados oficiales. Solo aparecen, se publican y quedan ahí, flotando en el circuito académico, esperando a que alguien los lea con suficiente atención. En julio de 2025, una revista médica revisada por pares llamada Matrix Science Medica publicó un artículo con un título clínico casi frío: Neurological Effects of Encounters with Unidentified Aerial Phenomena. Efectos neurológicos tras encuentros con fenómenos aéreos no identificados. Nada de platillos voladores, nada de invasiones, nada de luces verdes en el cielo. Solo cerebro, solo tejido nervioso, solo cicatrices. El doctor Andrés Velasco no era ufólogo, tampoco conspiracionista. Era neurólogo clínico en un hospital universitario. Su trabajo consistía en revisar resonancias magnéticas, diagnosticar esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, tumores. Su mundo era blanco y negro, sustancia gris, sustancia blanca, señal y ruido. Vivía en un apartamento pequeño, con una biblioteca desordenada y una cafetera que funcionaba peor de lo que admitía. No creía en visitas extraterrestres, creía en sinapsis. La primera vez que leyó el artículo no buscaba nada extraordinario. Estaba revisando publicaciones recientes sobre inflamación del sistema nervioso central cuando el título llamó su atención. No por UAP, sino por neurológicos. El texto hablaba de inflamación ocular, quemaduras superficiales en la piel, niebla cognitiva, pérdida de memoria reciente, disminución de la función ejecutiva. Relatos reales, medibles, documentados en consultas médicas. El artículo reconocía algo incómodo. La evidencia experimental directa era limitada. No afirmaba causalidad, no hablaba de naves, solo proponía una hipótesis. Exposición a campos electromagnéticos intensos podría afectar el tejido nervioso. Nada espectacular, pero tampoco trivial. Andrés cerró la pestaña del navegador y volvió a abrirla. 3 semanas después, llegó al consultorio un paciente nuevo. Hombre, 39 años, ingeniero aeronáutico, sin antecedentes neurológicos relevantes. Motivo de consulta: dificultad de concentración, lapsos breves de desorientación, fatiga mental persistente. El relato clínico era común hasta que dejó de serlo. El paciente, llamémoslo Marcos, describió un evento ocurrido 6 meses antes. Conduciendo por una carretera secundaria, de noche, cielo despejado, sin tráfico. Una luz estática en el horizonte. No se movía como avión, no parpadeaba, no emitía sonido. Marcos pensó que era un dron. Se detuvo. La luz descendió unos metros, luego quedó suspendida. Silencio total. Después, nada. Recuerda volver a estar dentro del auto, con el motor encendido y 40 minutos que no sabe explicar. Missing time. Andrés anotó el dato sin hacer comentario.
La neurología no diagnostica ovnis, diagnostica síntomas. Solicitó una resonancia magnética por protocolo. Cuando recibió las imágenes, algo le llamó la atención. Pequeñas áreas hiperintensas en la sustancia blanca. No eran grandes, no eran concluyentes, pero estaban ahí. Parecían cicatrices diminutas. En medicina, un caso aislado es estadística. 2 empiezan a incomodar. El segundo paciente llegó un mes después. Piloto comercial, 46 años. Inflamación ocular recurrente sin causa aparente. Sensación de presión en la cabeza. Episodios de desconexión breve. También mencionó un encuentro aéreo anómalo, en vuelo, a 30.000 pies de altura. Un objeto sin firma térmica clara en el radar secundario. La resonancia mostró algo similar. Lesiones dispersas en la materia blanca. No suficientes para un diagnóstico de esclerosis múltiple, pero suficientes para no ser ignoradas. Andrés recordó entonces el trabajo del Dr. Gary P. Nolan, profesor de patología en la Universidad de Stanford, quien había analizado resonancias de personal militar y aeroespacial con síntomas posteriores a encuentros con UAP. Nolan describía patrones compatibles con enfermedad de la materia blanca, cicatrices, respuesta inmunitaria, tejido nervioso alterado. Además, observó algo inusual: hiperconectividad entre el núcleo caudado y el putamen, estructuras profundas implicadas en procesamiento motor y cognitivo. Andrés no era discípulo de nadie, pero descargó las publicaciones disponibles, comparó imágenes, encontró similitudes inquietantes. Aún podía ser coincidencia. El cerebro produce anomalías por múltiples razones: infecciones, microinfartos, procesos autoinmunes. La ciencia exige prudencia, pero la prudencia no elimina la pregunta. El tercer caso cambió el tono. Mujer, 34 años, profesora de física, sin historial psiquiátrico, sin consumo de sustancias, sin enfermedades autoinmunes conocidas. Relató un avistamiento desde el balcón de su apartamento. Una esfera opaca suspendida sobre edificios residenciales durante aproximadamente 1 minuto, sin ruido, sin desplazamiento visible. Después, insomnio. Después, dificultad para recordar palabras simples. Después, un episodio de desorientación mientras cruzaba una calle conocida. En la exploración neurológica apareció algo nuevo: leve alteración en pruebas de función ejecutiva. La resonancia mostró lesiones puntiformes similares a las de los otros pacientes. 3 casos en 6 meses, 3 relatos distintos, 3 resonancias con patrones comparables. Andrés no habló de ovnis, habló de exposición ambiental, habló de posible radiación no ionizante, habló de campos electromagnéticos de alta intensidad. Pero en privado empezó a preguntarse algo más. ¿Qué ocurre si el cerebro humano no está diseñado para procesar ciertos estímulos físicos? ¿Qué pasa si el primer contacto no es visual ni auditivo, sino biológico? Andrés decidió revisar historias clínicas antiguas buscando coincidencias. Encontró 2 más. Años atrás, pacientes que mencionaron luces extrañas en consultas iniciales, comentarios que él mismo había considerado irrelevantes. Las resonancias mostraban patrones comparables, no idénticos, pero cercanos. Releyó el artículo de Matrix Science Medica con mayor atención. El texto no afirmaba causalidad, insistía que faltaban datos sólidos, reconocía limitaciones metodológicas. No era propaganda, era una invitación a investigar. La pregunta dejó de ser ¿existen los ovnis? Se transformó en algo más incómodo. ¿Por qué ciertos encuentros anómalos parecen dejar huella en el sistema nervioso? En física, un campo electromagnético intenso puede inducir corrientes en tejidos biológicos. El cerebro funciona con señales eléctricas delicadas, microvoltios.
impulsos coordinados. Alterar ese equilibrio no requiere explosiones, requiere proximidad. Los informes militares desclasificados sobre UAP mencionan efectos físicos en aeronaves, interferencias electrónicas, fallos temporales. Si un sistema electrónico puede verse afectado, ¿por qué no uno biológico? Andrés sabía que estaba entrando en territorio especulativo. Una hipótesis no es una conclusión, pero la ausencia de explicación tampoco es una respuesta. Meses después, Marcos, el primer paciente, regresó. Sus síntomas habían disminuido, pero algo había cambiado. No en su memoria, en su percepción. Describía una sensación persistente de presencia estructural. No miedo, no paranoia. Como si hubiese comprendido que la realidad tiene capas físicas que no percibimos normalmente. Marcos no creía que hubiese sido abducido. Creía que había estado demasiado cerca de algo que no comprendía. Algo tecnológico. Algo que interactúa con el entorno sin intención aparente de contacto humano. La profesora de física expresó algo similar. No sentía que alguien quisiera comunicarse. Sentía que había presenciado el paso de un fenómeno diseñado para otra escala. Como si un submarino cruzara un lago pequeño sin notar que hay peces. El cerebro humano sería el pez, y la onda de choque, apenas perceptible, dejaría cicatrices microscópicas. Andrés nunca publicó un artículo sobre el tema. Reunió datos, documentó casos, comparó estudios, pero sabía que la correlación no prueba causalidad. La ciencia no avanza por intuición, avanza por evidencia replicable. Sin embargo, hay algo que no pudo ignorar. Los pacientes no buscaban fama, no buscaban atención mediática, buscaban respuestas médicas. Y las resonancias no mentían. Había lesiones, había inflamación, había alteraciones. El fenómeno no transformó al mundo, transformó a quienes estuvieron cerca. Ese es el punto más inquietante. El primer contacto, si existe, puede no ser un aterrizaje masivo, ni una transmisión global. Puede ser silencioso, breve, imperceptible para la mayoría, y dejar como única evidencia una cicatriz en la materia blanca del cerebro humano. La revista Matrix Science Médica no es de alto impacto internacional, no pertenece a las grandes sociedades neurológicas, pero mantiene revisión por pares. No es un blog, no es un foro. Eso no convierte el estudio en consenso científico, tampoco lo convierte en ficción. La historia no termina con una nave sobre una ciudad. Termina con un escáner médico iluminando pequeñas manchas blancas en un cerebro aparentemente sano. Manchas que no deberían estar ahí. La relación causa-efecto sigue sin establecerse de forma concluyente. Faltan datos. Faltan estudios longitudinales. Faltan protocolos estandarizados. Pero hay algo verificable. Existen personas con síntomas neurológicos posteriores a encuentros que describen como anómalos. Y existen imágenes médicas que muestran alteraciones reales. El misterio no es si vienen de otro planeta. El misterio es si estamos preparados biológicamente para estar cerca de algo que no fue diseñado para nosotros. La historia de la humanidad está llena de primeros contactos, bacterias, radiación, virus, tecnologías que alteraron nuestra fisiología antes de que comprendiéramos su impacto. Tal vez el próximo no sea cultural.
Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify o en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. Habla con calma. Hay lugares que parecen vacíos, pero no lo están. Cuando esta familia compró 20 acres en el este de Texas, no buscaban misterio, buscaban aislamiento, silencio, tierra suficiente para empezar de nuevo. La propiedad estaba lejos de todo. 18 caminos de tierra roja los separaban de la carretera más cercana. Cuando llovía demasiado, el acceso se volvía imposible. El arroyo que cruzaba el terreno crecía y durante algunos días necesitaban una pequeña embarcación para moverse entre zonas. Al este, una reserva natural. Al oeste, territorio perteneciente a una comunidad nativa. La inmobiliaria no pudo dar mucha información, solo que el dueño anterior estaba en prisión. No sabían por qué. No investigaron más. Querían una vida distinta. Él, veterano de guerra en 3 despliegues, encontraba en la naturaleza algo que ninguna terapia podía replicar por completo. Ella quería criar a sus hijos lejos del ruido. El anuncio mencionaba 3 estructuras: una casa principal vieja, una casa de campamento y un puesto elevado de caza para ciervos. Encontraron la casa principal el primer día. Las otras 2 no. Caminaron durante 2 jornadas enteras, siguiendo patrones en cuadrícula, marcando árboles, regresando sobre sus propios pasos. Nada. Era como si no existieran. La casa principal estaba en ruinas, tablas vencidas, techo hundido, humedad acumulada durante años. Decidieron demolerla. El trabajo era físico, rutinario: martillo, palanca, guantes gruesos, polvo, madera que cedía con facilidad. Cuando llegaron al baño, él comenzó a romper la vieja bañera de hierro para retirarla por partes. En uno de los golpes, algo se quedó adherido al martillo. No era parte de la estructura. Era una prenda pequeña, ropa interior infantil con un estampado reconocible: Dora la Exploradora. Dentro había una toalla sanitaria grande con una mancha oscura. Debajo de la tina encontraron más. Varios pares. No parecían antiguos. Tomaron fotografías, llamaron a las autoridades, explicaron que el antiguo propietario estaba en prisión. Nadie fue. Nadie pidió las fotos. Nadie recogió nada. Las quemaron esa misma tarde, no por destruir evidencia, sino por no saber qué hacer con ella. Esa noche, algo cambió. La sensación no era visual. No escuchó pasos. No vio sombras. Fue una reacción corporal, un pavor primitivo, como cuando eras niño y corrías hacia tu casa convencido de que algo te seguía en la oscuridad. No era constante, era episódico, siempre de noche. Al principio lo atribuyó a la sugestión, a la ropa encontrada, a la historia del dueño encarcelado. El cerebro completa vacíos, eso se dijo. Semanas después, decidieron vender parte de la madera de un acre para financiar un pozo y paneles solares. Los trabajadores despejaron árboles en patrón sistemático. Y entonces apareció la casa de campamento.
estaba justo detrás del lugar donde había estado la casa vieja, tan cubierta por vegetación que desde ningún ángulo visible se distinguía su silueta. Habían caminado frente a ella durante 2 días sin verla. Eso no tenía explicación clara, pero tampoco era imposible. El monte en Texas puede tragarse estructuras enteras. Cuando abrieron la puerta, el interior estaba intacto. Un altillo de madera, cajas plásticas, cartas, decenas. El nombre del remitente coincidía con el antiguo dueño. El destinatario, su esposa. No todas estaban fechadas, pero muchas provenían desde prisión. No era un delito menor. Hablaban de órdenes de restricción, de denuncias, de lo que hice. No había confesión directa, pero sí suficientes fragmentos para reconstruir algo oscuro. Abuso familiar sistemático. Volvieron a llamar a las autoridades. Tampoco mostraron interés. Las cartas permanecieron allí. No las destruyeron, no las leyeron todas, solo las dejaron. El aire dentro de esa cabaña era distinto, no más frío, no más denso, solo contenido, como si hubiera sido sellado. Durante 1 año, lo extraño fue mínimo. Sensaciones, algún ruido nocturno atribuible a animales, hasta el verano siguiente. Su hija preguntó, con naturalidad, ¿por qué subiste hoy a la cabaña? Dejaste una vela encendida. Ella no había ido. Su esposo tampoco. Miró por la ventana y vio la llama, pequeña, estable, oscilando detrás del vidrio. La reacción fue inmediata. Despertó a su esposo. Él tomó un arma, soltó a los perros grandes. Le pidió que llamara a la policía si escuchaba un grito. 30 minutos después regresó. No había huellas, una sola entrada, ninguna salida trasera. La vela era antigua, de ocel, no eléctrica. Los perros no alertaron, pero no avanzaron delante de él como siempre lo hacían. Se quedaron atrás. Y eso, para un hombre entrenado en leer señales, fue más inquietante que cualquier ruido. Desde esa noche, hablaron del tema, pero no encontraron patrón. Pasaron años, años difíciles, muertes familiares sucesivas, pérdidas que se acumulan hasta volver borroso el tiempo. El duelo es una niebla. Construyeron una casa móvil nueva cerca del antiguo emplazamiento y con ella regresó la sensación. Esta vez más intensa, no solo de noche, también al amanecer. En la cocina escuchaba el sonido de un gato saltando desde su torre. Al girarse, no había gato. El sonido era específico, repetible. Su hija, ya adulta, con una enfermedad cardíaca rara e incurable, comenzó a experimentar episodios de terror nocturno. Dormía con 2 perros en su habitación. Nunca había tenido ese problema. No había antecedentes. Su suegra enfermó de fibrilación auricular, 8 días en UCI. Durante ese periodo, ella compró velas flotantes decorativas, similares a las de películas de fantasía. Una se encendió sola. Pensó que era un defecto. Luego otra. Nunca al mismo tiempo, siempre una sola. Cambió de marca, más costosa. Mismo fenómeno. Para entonces evitaba estar sola en la cocina por la noche. Corría a la cama, se cubría con las sábanas. No es una reacción racional en un adulto, pero el miedo no negocia con la lógica. Una madrugada, alrededor de las 3 a.m., estaba despierta escuchando un audiolibro. Miró hacia su esposo. Dormía. Su brazo estaba elevado, recto hacia arriba,
como si intentara alcanzar algo. Sobre su mano, suspendida, había una vela encendida, no apoyada, no sobre una superficie. Encima, la llama era pequeña, no iluminaba la habitación. Tomó el teléfono, fotografió. En el instante del disparo, la mano cayó. La vela se apagó, no de golpe, lentamente, como si alguien soplara desde una distancia exacta. La imagen es granulada, oscura, pero muestra la silueta, la relación espacial. No es una prueba científica, es un registro, y para ella fue suficiente. Intentaron racionalizar: baterías defectuosas, parálisis del sueño compartida, microdespertares, el trastorno de estrés postraumático de su esposo. Él, sensible a la muerte, había acompañado a más de 20 personas en sus últimos momentos, no por profesión médica, por presencia. Personas que morían buscaban su calma. Él hablaba de haber visto trabajadores fallecidos en el viejo molino de 1910 donde laboró un tiempo, hombres que murieron en accidentes industriales. Nunca lo dijo con dramatismo, lo decía como quien menciona una visita. Ella limpió la casa con salvia, revisó instalaciones eléctricas, cámaras, nada. La actividad no era constante, no seguía reglas, no parecía buscar daño, pero tampoco parecía accidental. Si se tratara de sugestión, ¿por qué la hija? Si se tratara de un intruso, ¿por qué sin huellas? Si se tratara de un fallo eléctrico, ¿por qué solo una vela a la vez? No hay registros históricos de la propiedad. No hay archivos accesibles sobre eventos previos. Solo una certeza. Desde el día en que removieron la bañera y encontraron aquellas prendas infantiles, algo se activó. No necesariamente apareció, se activó. Actualmente, las velas siguen encendiéndose ocasionalmente. El sonido del gato continúa. La sensación de ser observado no desaparece del todo. No han visto una figura, no han escuchado voces, no han sufrido agresiones. El fenómeno no escala hacia violencia, escala hacia persistencia. Y eso es más difícil de combatir. No buscan vender la propiedad, no quieren irse, pero viven con la certeza de que el silencio allí no es ausencia, es contención. Hay teorías, una tragedia no documentada, un abuso que dejó algo incompleto, un lugar que absorbió eventos sin testigos oficiales. O quizás, y esta hipótesis es menos cómoda, la presencia no está ligada al terreno, está ligada a él, a su capacidad de acompañar a quienes mueren, a su sensibilidad, a su historia. Si algo busca consuelo, sabe dónde encontrarlo. Nada se ha manifestado con claridad suficiente para denunciarlo como amenaza, pero la luz se enciende, siempre una sola, como si señalara, como si recordara, y cuando la llama aparece a las 3 de la mañana, el resto de la casa permanece en silencio absoluto, un silencio que no tranquiliza, un silencio que observa. Algo ocurrió en ese terreno, no quedó registrado, no fue investigado, no fue reclamado, y quizás lo que permanece allí no quiere ser expulsado, solo quiere que alguien lo note, y lo que ha sido notado rara vez vuelve a ocultarse por completo.
Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Hay historias que comienzan con un golpe fuerte y hay otras que empiezan con algo aparentemente administrativo, una llamada, una firma, una caja. Esta reconstrucción parte del testimonio de una mujer que por razones personales pidió mantener su identidad reservada. Tenía 14 años cuando su padre se quitó la vida. 6 años después las cenizas llegaron finalmente a sus manos. Y fue entonces cuando comenzaron los eventos. Ella vivía con su novio en un apartamento pequeño, un apartaestudio de una sola habitación. La ventana del cuarto estaba rota desde antes de que se mudaran. El vidrio nunca se cambió. Por esa rendija entraba un frío constante, una corriente que hacía imposible dormir bien. La solución fue práctica: mover la cama a la sala. Así que la sala se convirtió en dormitorio. La mesa arrinconada, el televisor frente a la cama, las cosas apiladas en cajas contra la pared. Nada extraño, solo una pareja joven improvisando espacio. La rutina era simple. Ella llegaba alrededor de las 8 de la noche, su novio mucho más tarde, a veces después de la medianoche. El apartamento quedaba en silencio varias horas cada noche, hasta que llegaron las cajas. Las cenizas venían en una urna discreta, junto a ella varias cajas con objetos personales, ropa, documentos viejos, una billetera gastada, un reloj detenido. Su madre y su hermana no quisieron saber nada del asunto, así que ella y su hermano asumieron la responsabilidad. No había dónde poner todo eso. La sala parecía el único lugar posible. La urna quedó en una repisa improvisada, las cajas debajo de la mesa. Cerca de ella. Las primeras noches fueron normales, o eso creyó. El insomnio comenzó de forma gradual, despertares súbitos, la sensación de que algo había hecho ruido. Una vez fue el crujido del mueble, otra el refrigerador encendiéndose. Ruidos comunes, racionalizables, pero después empezó a notar algo más difícil de explicar. Sombras periféricas, movimientos rápidos al borde de la visión, siempre cuando estaba sola. Intentó convencerse de que era sugestión, el duelo tardío, el estrés, el frío que entraba por el vidrio roto. Entonces vinieron las náuseas, ganas repentinas de vomitar, mareo, una sensación de malestar que solo aparecía en el apartamento, nunca en el trabajo, nunca en la calle, solo allí. Comenzó a evitar mirar directamente hacia las cajas, no por miedo consciente, sino por una incomodidad difícil de nombrar. El patrón se hizo evidente en la tercera semana. Cada noche que llegaba primero, algo ocurría. Una vez escuchó pasos en el pasillo. El apartamento no tiene más de 6 metros de largo, no hay espacio para pasos largos. Otra noche creyó oír que alguien respiraba en el baño. Respiración lenta, irregular. Pensó que su novio había llegado temprano. ¿No era así? El incidente que marcó la diferencia ocurrió un martes. Llegó a las 8, cerró la puerta, se quitó los zapatos, dejó la chaqueta sobre la silla. Entonces escuchó un ruido. Venía del fondo, del pasillo que conduce al baño y a la habitación original. Un golpe leve, como algo que se arrastra. La puerta de entrada está en el centro del apartamento. A la izquierda la cocina, al fondo el baño y la habitación. Desde donde estaba podía ver la rendija del baño. Y fue allí donde vio algo. No una figura completa, no un rostro, solo una sombra vertical que cruzó por la franja de luz bajo la puerta. Se quedó inmóvil. Pensó en su novio, pensó en un intruso, pensó en el viento. Avanzó despacio.
El baño estaba vacío, pero la cortina de la ducha estaba descolgada, el botiquín abierto, los objetos regados en el piso. Y mientras intentaba entenderlo, la puerta de la habitación se cerró con un golpe seco. No fue un portazo violento, fue preciso, firme, como alguien que no quiere ser interrumpido. Después de ese día, la sensación cambió. Ya no era solo miedo, era presencia. Comenzó a sentir que alguien estaba detrás de ella cuando lavaba los platos, que alguien la observaba mientras intentaba dormir. El novio empezó a notar su comportamiento alterado. Le hablaba de ansiedad, de duelo mal procesado. Ella intentó hacerlo racional. Revisaron cerraduras, buscaron filtraciones de aire, verificaron si el vecino podía estar causando ruidos. Nada, pero hubo algo que ninguno pudo explicar. Una noche, ambos estaban en la cama improvisada en la sala, las luces apagadas, el apartamento en silencio. La urna estaba a menos de 2 metros. Escucharon un sonido claro, un roce desde dentro de una de las cajas. No un golpe externo, desde dentro. Se incorporó, encendió la luz. Nada se movía, pero una de las tapas estaba ligeramente desplazada, lo suficiente como para notar que no estaba igual. El reloj del padre, el que estaba detenido desde hacía años, apareció fuera de la caja, sobre la mesa. Ninguno recordaba haberlo sacado. Ella comenzó a revisar las cosas del padre, no buscando explicaciones paranormales, sino información. Encontró notas sueltas, recibos, un cuaderno pequeño. En varias páginas había frases repetidas. No me deja dormir. Está en el baño. No soy yo. El baño. La palabra se repetía. Recordó algo que su madre mencionó una vez, sin detalles, que el cuerpo fue encontrado en el baño. Nunca le dieron más información. Desde esa noche el baño se convirtió en el centro del miedo. La cortina volvía a moverse sin corriente visible. El espejo amanecía empañado, aun cuando nadie se había duchado. Un viernes decidió hacer algo distinto. Tomó la urna, la sostuvo en las manos. No habló en voz alta, pero pensó claramente: si estás aquí, dime qué quieres. Nada ocurrió, hasta que dejó la urna nuevamente en su lugar. El espejo del baño se empañó en cuestión de segundos, y en la superficie húmeda apareció una marca. No una palabra clara, no un mensaje completo, solo una línea vertical, oscura, como la silueta de alguien parado detrás. Pocos días después, decidieron mover las cenizas. Las llevaron al apartamento de su hermano. El ambiente cambió casi de inmediato. El insomnio disminuyó, las náuseas cesaron, los ruidos redujeron, pero no desaparecieron del todo. De vez en cuando llega sola y el apartamento está en silencio, todavía siente algo. No en el baño, en la sala, justo donde estuvo la urna, como si algo hubiera aprendido el lugar. Su hermano semanas después mencionó algo sin entrar en detalles, que en su casa también escuchó ruidos, que una puerta se cerró sola. No volvieron a hablar del tema. Ella no está segura de qué creer. No afirma que sea un fantasma, no asegura que su padre la esté buscando, pero hay un dato que no puede ignorar. Desde que las cenizas se fueron, el vidrio roto dejó de dejar pasar tanto frío. El viento sigue ahí, pero la corriente ya no es la misma. Algo ocurrió en ese apartamento. Tal vez fue duelo, tal vez sugestión, tal vez memoria, o tal vez hay presencias que no se disuelven con el fuego. El fenómeno no cambió el mundo, pero la cambió a ella. Ahora duerme con la puerta del baño cerrada y evita dejar objetos personales cerca de la cama, porque aprendió algo simple. Algunas despedidas no terminan cuando el cuerpo se convierte en ceniza, y algunas puertas, aunque estén abiertas, nunca deberían invitar a mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad del fondo. El silencio desde entonces ya no es vacío, es espera. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios
sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción. Yo tenía 14 años cuando el pastor decidió corregir la palabra de Dios. No lo dijo así, no utilizó la palabra corregir, dijo purificar, dijo restaurar, dijo que le habían mostrado la versión auténtica en una revelación privada. En ese momento yo no tenía herramientas para sospechar de nada, solo era un adolescente obligado a madrugar los domingos en un pueblo húmedo del sur, donde la iglesia era más un hábito que una convicción. El edificio era de madera clara, con vitrales simples y un ático que nadie visitaba. El tipo de lugar que podría existir en cualquier pueblo, en cualquier país. La rutina era invariable: olor a desinfectante barato, bancos duros, ventiladores girando con un zumbido constante. El pastor Frapple era un hombre corpulento, sudoroso, con una manera teatral de predicar que oscilaba entre lo carismático y lo incómodo. Hasta esa mañana de agosto. La tormenta comenzó antes del servicio. Recuerdo el cielo plomizo y el sonido irregular de la lluvia contra las ventanas. El ambiente estaba cargado de humedad, pero también de algo más difícil de definir. Expectativa, quizá. Mi madre estaba especialmente atenta ese día. Tenía una vulnerabilidad que yo no comprendía entonces. Su fe era su único sostén después de una serie de pérdidas familiares. La iglesia no era solo un lugar, era una estructura emocional. El pastor anunció que había recibido una revelación directa. Sostuvo en alto un pequeño libro marrón de cubierta laminada. 50 páginas, dijo, la versión completa. Hubo risas nerviosas. No era raro que hiciera comentarios extravagantes, pero esta vez no estaba bromeando. Dijo que la Biblia tradicional estaba sobrecargada, que Dios había decidido simplificar el mensaje. Aseguró que esa nueva edición contenía textos omitidos durante siglos. Lo dijo con una convicción que desarmaba la lógica. El primer detalle extraño no fue lo que dijo, sino lo que hizo. Arrancó páginas de una Biblia antigua frente a la congregación. Las lanzó al aire como si fueran papel sin importancia. Ese gesto quebró algo invisible en la sala. No hubo gritos, solo un silencio compacto. Luego anunció el precio, $50, $1 por página. Mi madre fue una de las primeras en levantarse. Mi padre dudó, pero terminó siguiéndola. Yo me quedé sentado. Recuerdo que pensé que todo era una estrategia de recaudo, una excentricidad momentánea, nada más. Eso fue el error. La tormenta arreció cuando comenzó a leer. No voy a repetir palabra por palabra lo que narró. Han pasado 20 años y aún así hay frases que prefiero no reconstruir con precisión. Habló de un evangelio perdido, de un personaje que no aparecía en ninguna tradición conocida. No era un relato metafórico, lo describía como hecho histórico. Mientras hablaba, el ambiente cambió de forma sutil. No hubo luces que parpadearan, ni fenómenos imposibles. Fue algo más inquietante, una sensación física compartida. El aire se volvió denso. Un olor metálico comenzó a percibirse, apenas detectable al principio. Varias personas se removieron en sus asientos. Yo escuché un sonido proveniente del techo. No un golpe, más bien un arrastre. El ático de la iglesia tenía una puerta vieja, cuadrada, en el centro del techo. Nadie la abría jamás. El pastor mencionó el ático sin que nadie lo preguntara. Dijo que ciertas verdades habían sido guardadas arriba. Algunos lo tomaron como metáfora. Yo no. El momento exacto en que supe que aquello no era solo locura fue cuando dejó de predicar y empezó a susurrar. No a nosotros, hacia arriba. Su mirada no estaba desenfocada, estaba fija,
como si respondiera a algo que no oíamos. El zumbido que comenzó entonces no fue estruendoso, fue constante, bajo, persistente, como miles de insectos detrás de una pared. El aire se volvió frío. Alguien abrió una ventana creyendo que era la tormenta. No lo era. El olor cambió. No era humedad, era algo orgánico, algo en descomposición. Mi madre apretó el libro nuevo contra su pecho. El pastor gritó que la revelación no había terminado. En ese instante, la puerta del ático vibró. No explotó, no se abrió violentamente. Vibró, como si alguien la tocara desde adentro. Algunos hombres intentaron acercarse al pastor, creyendo que sufría un episodio psicótico. Él retrocedió hacia el centro del pasillo, sonriendo, y entonces dijo algo que nadie registró oficialmente. Dijo que no estaba solo desde hace meses. Dijo que eso subía por las noches, que le enseñaba, que lo corregía cuando se equivocaba. La puerta del ático se abrió lentamente. No salió ninguna criatura visible. Salió oscuridad. Una niebla espesa, densa, que descendió como humo pesado. La temperatura cayó de golpe. El zumbido cesó. Y el pastor comenzó a reír. No fue una risa teatral, fue una risa de alivio. Duró pocos segundos. Después, gritó. Su cuerpo se arqueó como si algo lo sujetara desde adentro. No vi manos, no vi tentáculos. Solo vi cómo su expresión cambió de éxtasis a terror absoluto. Su micrófono cayó al suelo. Hubo un ruido seco y dejó de moverse. No desapareció en una nube, no fue arrastrado visiblemente. Simplemente dejó de estar donde estaba. La niebla retrocedió. La puerta del ático se cerró. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. La versión oficial fue que el pastor sufrió un colapso nervioso severo y huyó en medio del caos. Nunca se encontró su cuerpo. Nunca hubo investigación formal. La congregación decidió cerrar el asunto. La semana siguiente los ancianos quemaron el edificio. Dijeron que era por seguridad estructural, pero no fue eso. Arrojaron también los libros, todos, menos algunos. Mi madre guardó el suyo. No lo supe hasta hace una semana. Mi madre murió hace pocos días. Su corazón se agotó después de años de enfermedad. Mientras ordenaba sus cosas, encontré el libro en una caja de costura. La cubierta estaba intacta, las páginas subrayadas. No era una broma impresa a toda prisa. El texto estaba cuidadosamente redactado. Había notas al margen, anotaciones que no eran de mi madre. Fechas, horas y una frase repetida varias veces. Escucha arriba. Subí al ático de mi propia casa esa noche, no por fe, por curiosidad. Me senté en el suelo con el libro abierto. Nada ocurrió, hasta que escuché un sonido leve, un arrastre. No fuerte, suficiente. Cerré el libro. El sonido cesó. Lo abrí nuevamente. Regresó. No hay marcas en el techo. No hay pruebas físicas. Solo una correlación. He probado durante días. Siempre ocurre cuando leo en voz alta. No veo nada, pero la sensación es inequívoca. Algo escucha. No he quemado el libro. Tampoco lo he destruido. Está ahora en una caja sellada en el garaje. Algunas noches, cuando la casa está en silencio, escucho el zumbido. No constante, no fuerte, solo lo suficiente para recordar. No sé si el pastor perdió la razón. No sé si la congregación colectivamente alucinó. Sé lo que sentí. Sé que el ático de aquella iglesia no estaba vacío. Y sé que cuando leo la primera página de ese libro, la frase sigue ahí. Te harás con una copia. No sé cuántas existen todavía. Solo sé que algo ocurrió aquel domingo y que nunca debió haberse leído en voz alta. También tenemos
divulgamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan. Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Escucha bien porque no lo repetiré. Si estás oyendo esto, ya es tarde. La primera vez que escuché el rumor fue un martes a las 3:17 de la madrugada. No llegó desde un medio internacional, no apareció en un titular, no hubo cadena de televisión interrumpiendo programación. Llegó como llegan casi todas las cosas que luego resultan ser importantes, en un mensaje breve, reenviado, sin firma. Confirmado por 2 fuentes internas, el líder ya no está. Nada más. En ese momento, parecía otro fragmento de desinformación flotando en el océano digital. Irán ha sido escenario de rumores de muerte del líder supremo más de una vez en la última década. Hospitalizaciones, estados críticos, desapariciones temporales de la escena pública. Cada vez el sistema cerraba filas y reaparecía una imagen cuidadosamente producida para disipar dudas. Pero esta vez fue diferente. No por el rumor en sí, sino por lo que ocurrió después. Durante años seguí la región por razones estrictamente profesionales. Analizaba política exterior, movimientos de defensa y patrones diplomáticos. Nada clandestino, nada heroico. Datos públicos, discursos, presupuestos militares. Mi rutina era predecible. Revisar comunicados oficiales, contrastar fuentes occidentales con medios iraníes, identificar discrepancias. El poder en Irán tiene una estructura compleja: presidente, parlamento, guardia revolucionaria, consejo de guardianes, pero por encima de todos, el líder supremo, la figura que equilibra y controla. Ali Jamenei llevaba más de 3 décadas en el cargo. Su muerte, inevitable por edad, estaba contemplada en análisis académicos desde hacía años. La pregunta nunca fue sí, sino ¿qué después? El miércoles siguiente al mensaje ocurrió algo pequeño. La cuenta oficial del líder dejó de publicar durante 48 horas. Puede parecer trivial, no lo es. En sistemas altamente controlados, la continuidad simbólica es esencial. El silencio prolongado no es casual. Al mismo tiempo, 3 clérigos de línea dura, conocidos por posiciones más radicales que las del propio Jamenei, comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en medios estatales. No anunciaban nada, solo estaban más visibles. Esa fue la segunda anomalía. La tercera llegó desde Tel Aviv, un comunicado ambiguo sobre oportunidades históricas para el cambio estructural en la región. Nadie mencionaba una muerte, pero todos hablaban como si algo hubiera terminado. El viernes, fuentes no confirmadas indicaron movimientos inusuales de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán. No despliegues masivos, ajustes internos, reasignaciones. Ese tipo de reorganización ocurre cuando se anticipa una transición. Mientras tanto, en Washington, el discurso oficial cambió sutilmente. Se intensificó la retórica sobre contención y amenazas persistentes. No había anuncio de conflicto, pero el lenguaje empezó a preparar terreno. Históricamente, cuando un líder autoritario muere en un sistema cerrado, se abren 2 caminos. 1. Fragmentación interna y luchas de poder. 2. Consolidación inmediata por la facción más organizada. Los analistas más optimistas imaginaban reformas graduales. Los datos, sin embargo, indicaban otra cosa. En reuniones filtradas del Consejo de Expertos, el órgano encargado de elegir al nuevo líder, aparecieron nombres asociados a posturas mucho más rígidas, figuras que consideran la negociación con Occidente una debilidad estratégica. La estructura militar ya estaba alineada, y cuando un vacío de poder coincide con una institución armada cohesionada, el resultado rara vez es moderación. El domingo ocurrió lo que cambió todo. Un medio internacional publicó que fuentes médicas confirmaban la muerte días atrás,
mantenida en secreto para garantizar una transición controlada. Horas después, la publicación fue retirada. No desmentida, retirada. Ese detalle es importante. Si la información fuera falsa, el desmentido sería inmediato y contundente. Cuando algo desaparece sin explicación, generalmente es porque alguien llamó. Esa misma noche, comenzaron a circular versiones de que la muerte no sería anunciada hasta asegurar la designación del sucesor. En paralelo, se registró un incremento en ciberataques menores contra infraestructuras estadounidenses, nada devastador, pero suficientes para ser atribuidos rápidamente a actores vinculados a Irán. La narrativa empezó a construirse. El escenario más inquietante no era la muerte en sí, era la posibilidad de que se utilizara. En el hemisferio oriental, el reemplazo por un clérigo más radical consolidaría un régimen menos dispuesto a concesiones. Las protestas internas, que ya existían, serían reprimidas con mayor severidad bajo la justificación de proteger la estabilidad nacional en un momento de transición. En el hemisferio occidental, el riesgo era distinto, un ataque de falsa bandera. La historia reciente ofrece precedentes de eventos utilizados como casus belli, motivo formal de guerra. No es teoría abstracta, es registro histórico. Si ocurre un atentado atribuido a células proiraníes poco después de la muerte del líder, la presión política para una respuesta militar sería inmediata. Y una invasión terrestre no comienza el día que cruzan las tropas, comienza el día que se construye la narrativa. Israel ha declarado en varias ocasiones su deseo de un cambio de régimen en Irán, pero un cambio real no significa reemplazar a un clérigo por otro, significa instalar un gobierno alineado. Eso solo ocurre tras una intervención directa. Hasta hoy, no existe confirmación oficial definitiva. No hay funeral transmitido en cadena global. No hay imagen pública reciente que despeje dudas. Pero los movimientos continúan. La Guardia Revolucionaria mantiene presencia reforzada. Washington mantiene el tono firme. Israel habla de ventanas estratégicas. Y la población iraní, en medio de sanciones y tensiones internas, observa en silencio. Si Jamenei ha muerto realmente, el evento no representa un cierre, representa una transición calculada. El problema con las transiciones opacas es que no sabemos quién escribió el guión. En escenarios así, el poder no se debilita, se reorganiza. El fenómeno no cambiará el mundo de un día para otro, cambiará la forma en que entendemos lo que vemos. Los rumores no son pruebas, pero los patrones sí importan. Algo ocurrió en esos días de silencio, algo suficientemente delicado como para que múltiples gobiernos ajustaran su postura sin confirmación pública. Más adelante, tal vez haya anuncio formal, tal vez la historia oficial lo reduzca a un proceso natural de sucesión. Pero la secuencia, el silencio digital, los movimientos militares, la retirada del artículo, la sincronía del discurso internacional, deja una grieta. Y cuando una grieta aparece en estructuras de poder cerradas, rara vez es accidental. Si el líder supremo ha muerto, este no es el fin de una era, es el punto en el que las decisiones invisibles comienzan a producir consecuencias visibles. Y cuando esas consecuencias lleguen, probablemente ya estarán explicadas, pero no necesariamente comprendidas. Algo se movió esa semana. Y lo más inquietante no es la muerte de un hombre, es la precisión con la que el mundo parece haberse preparado para ella. El silencio, a veces, no es ausencia, es coordinación. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte,
voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.